Le va a permitir a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta. Es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 Señal Villeta Dulce a disfrutar Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Porque tu opinión cuenta. Bueno, hace 8 días hablábamos de los jóvenes en la parte audiovisual. Hoy tenemos a un invitado bien especial que afortunadamente lo tenemos en nuestro municipio, llevando conocimiento, mucho conocimiento a todos los jóvenes del SENA, a los aprendices SENA, y también lo tenemos aquí en exclusiva Al Tablero. Porque tu opinión cuenta. Bueno, les estoy hablando de el maestro, director de cine, editor, guionista, periodista, Leopoldo Pinzón. Bienvenido Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, y también tenemos otros invitados especiales. El profe John nuevamente nos acompaña y por supuesto Santi. Gracias por estar en Al Tablero. Bueno, empecemos con esta, es algo bien importante, esa trayectoria que usted ha tenido, que es demasiada trayectoria, digamos, en nosotros, digamos, los medios jóvenes y los jóvenes que nos están viendo a esta hora en Al Tablero. Empieza con algo importante para el cine colombiano. Usted me decía, o nos decía extra cámara, que la película ya tenía 30 años cuando se estrenó, pero realmente tiene 33 años. Desde el momento de su rodaje tiene 33 años. Sí. Y les estoy hablando de una película que se llama Pisingaña, que yo sé que nuestros padres y los amantes en el cine en ese entonces la vieron y pues se deleitaron en ese entonces con la película sobre esa problemática social que tenía la película. Pero bueno, vamos a hablar más bien de su vida. Usted era un amante obviamente del periodismo, se enamoró del periodismo a los 19 años. Usted empezó a escribir para el periódico El Espectador y también la revista Semana, ¿verdad? Sí, bueno, era un poco una especie de tradición familiar, porque sí, mis hermanos mayores estuvieron vinculados desde muy temprano, tanto con la radio como con el periodismo. Sí. Mi hermano mayor, Julio Eduardo, fue un locutor en aquellas lejanas épocas muy famoso. Sí. Mi hermano Carlos fue muy famoso hasta hace poco tiempo, cuando terminó de realizar Teletón, ya que fue quien creó Teletón en Colombia. Y además pues fue un personaje de la radio durante largas décadas verdaderamente importante. Mi hermano Germán fue periodista también desde muy joven. Entonces esta tradición que venía desde mi padre de tener pues un cierto nivel de cultura y de preocupación por las cosas digamos intelectuales, sí, se reflejó en todos nosotros. Pero antes incluso que el periodismo, mi primer amor fue el cine. Sí. Porque siendo un niño de unos 12 años pude ir con mi hermano Germán, que era mi hermano mayor, me llevaba 5 años, a un teatro de barrio en Bogotá, en el que permitían entrar a niños a películas para mayores de 21. Y entonces pude ver una película que se llamaba Un solo verano de felicidad, una película sueca, sí, que era maravillosa porque mostraba el amor como era imposible imaginárselo en nuestro cine, con personas que se desnudaban, jóvenes que se desnudaban y hacían el amor en una laguna, con gente rebelde en contra de la sociedad en la cual vivía, y toda una serie de cosas que nos deslumbraron tanto a Germán como a mí. Cuando salimos de ver esa película, nos dijimos, un día tendremos que hacer cine. Pasaron muchísimos años hasta que en Pisingaña él fue el guionista y yo el director. De manera que el cine fue mi primer amor. La primera amor. Y mi último amor. Y el último amor que también, claro, también pues he amado mucho el periodismo, lo ejercí, sí, la literatura, la poesía. Incluso por ahí tengo un librito de poesía que en el 2014 me publicó el Instituto Caro y Cuervo. Pero todas estas cosas son en el fondo lo mismo.
Todo se entrelaza. Todo se entrelaza, todo acaba siendo, la diferenciación es digamos, de un orden de caracterización de las cosas, pero en el fondo todo es una sola cosa. Alguien decía que en el fondo todo es poesía. Sí, señor. Hay algo importante dentro de esa transformación del periodismo y en el cine. Hay como un nudo ahí dentro de ese enlace. Para usted, obviamente su primer amor fue el cine, pero hubo como un rumbo dentro de una cumbre de comunicadores en otro país para usted decir, oiga, el cine es como lo mío, ¿no es cierto? Es dentro de esa cumbre de comunicadores. Cuéntenos sobre esa experiencia. Sí, lo que ocurre es que siendo periodista del Espectador, yo estaba afiliado a una organización que se llamaba el Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, antes quiero decir que una cosa muy importante del periodismo es que te vincula con la realidad. Y eso también fue muy importante para saber qué tipo de cine podría hacer en el futuro. Porque uno parte, un muchacho de clase media de Bogotá, pues no sabe mucho del mundo. Pero cuando empieza a ejercer el periodismo y a entrar en contacto con la realidad cotidiana, empieza a formarse una noción del mundo y una visión crítica de esa realidad. Eso influyó incluso para que yo me afiliara a este sindicato, el Colegio Nacional de Periodistas, que era un sindicato de izquierda dentro del periodismo colombiano. Y ese sindicato estaba afiliado a una organización que se llamaba la Organización Internacional de Periodistas, con sede en Praga, Checoslovaquia, y esa organización hacía unos encuentros mundiales de periodismo cada 2 años. Entonces, en el año 63, cuando yo tenía la cómoda edad de 23 años, porque yo fui joven, aunque ni yo mismo pueda creerlo, entonces fui elegido para representar a Colombia en ese encuentro mundial de periodistas que se hizo a bordo de un buque de turismo soviético, el Litva, y que recorrió el mar Mediterráneo. Partimos de Nápoles y recorrimos toda la costa norte de África, lo que me dio la oportunidad como periodista de entrevistar a personas que en esa época eran decisivas en la política internacional, como Nasser en Egipto, por ejemplo, Ben Bella en Argelia, el arzobispo Macarios en Chipre. Entonces fue un recorrido por toda la costa norte de África que me permitió conocer las pirámides de Egipto, el río Nilo, las ruinas de Luxor, y me metí en contacto con la cultura del Mediterráneo, que es la matriz del mundo. Entonces, pues eso hizo posible que ese viaje fuera muy enriquecedor. Pero además, antes de comenzar ese viaje, yo fui a Praga y les comenté a los señores de la Organización Internacional de Periodistas mi amor por el cine. Pues me dijeron, pues váyase usted, hágase ese viaje, su congreso de periodistas, éramos 250 periodistas del mundo, y al regresar vuelva a Praga y veremos qué puede hacer. Cuando volví me dijeron, usted ya hizo cine, porque era cierto. Nosotros con mi hermano Carlos hicimos una película espantosa que se llama Farándula, que se estrenó en 1961, bueno, era verdaderamente un bodrio en el que participamos solo de una manera relativa, pero bueno. Sí. Y después, como venganza, hicimos una película cuyo protagonista fue Francisco Cobo Zuluaga, que era el único jugador colombiano del equipo Millonarios, cuando Millonarios era el famoso Ballet Azul, que era un gran equipo en el mundo y vencía al Real Madrid en Madrid por 5-2 y todas estas cosas. Y el único colombiano era Cobo Zuluaga. Era pues una figura importantísima en el deporte colombiano. Pero después de que pasó esa época brillante, el Cobo Zuluaga tuvo un problema con el equipo y entonces lo sacaron y se armó un gran problema. No podía ni jugar ni lo prestaban a otro equipo, entonces se armó un gran lío y alrededor de ese lío hicimos esa película. Pero nunca salió. Yo no dejé que saliera. Sí. Porque me fui a estudiar y cuando volví encontré que me pareció muy primitiva la película y le dije a mis hermanos, mejor dejémosla. Y por eso la película no salió. Pero yo había hecho cine. Entonces eso lo tuvieron en cuenta los de la Organización de Periodistas y me armaron una beca en la que estuve con un traductor permanente asistiendo a distintos rodajes del cine checoslovaco que en ese momento ganaba todos los premios en el mundo. Sí, señor. Bueno, los voy a invitar a ustedes para hacer este pequeño cortecito, el videoclip, para que ustedes conozcan, los más jovencitos, conozcan un poco de Pis Engaña. A ver si descanso un minuto. ¿Qué es eso que tienes en la oreja? Gustavito,
Se lo dejé puesto toda la mañana como un chicle dentro de la boca. Se lo quité y no miré ni cuánto marcaba. Ay, qué cabeza la mía. Es que tengo tantas cosas que hacer que no sé ni por dónde empezar. Ay, mijo, la falta de una mugre sirvienta sí es la cosa más espantosa. A la media hora de levantada ya quiero volverme a acostar. Es que pasó tan mala noche. ¿Pasas mala noche? Tengo sueños muy raros. La otra noche era que me comían las moscas. Y anoche me soñé con un edificio que nadie entiende. Las paredes llegaban hasta el cielo. Y las escaleras bajaban del techo, pero no llegaban hasta el suelo, sino que quedaban cortadas en la mitad como después de un terremoto. Debe ser puro cansancio, creo yo. Si no conseguimos una porquería de muchacha. ¿Y qué quieres que yo haga si no soy capaz de conseguir una muchacha para mí? ¡Mamá! Además, yo tengo mis propios problemas. Por ejemplo, arreglar con mi gerente el lío ese de las horas extras. Hijo, me da pena. Ah. Al tablero porque tu opinión cuenta. Maestro, cuéntenos, dentro de su gran trayectoria, ¿cuál ha sido el proyecto que más lo ha marcado, que más importante ha sido? Bueno, yo creo que más que gran trayectoria, larga trayectoria. Sí. Es muy difícil por esa trayectoria tan larga señalar un proyecto, pero podría tal vez marcar dos, siendo posiblemente injusto conmigo mismo, pero uno de ellos fue Pisingaña, sin duda alguna, porque ha sido la película en la cual yo pude realizar lo que siempre he creído que es el cine, es decir, algo que trate de ser arte por un lado y que trate de elevar el nivel intelectual de los espectadores por otro y de crear conciencia en el espectador frente a su propia realidad. Entonces, desde ese punto de vista, además porque pude realizar la película con plena libertad, sin ningún tipo de censura y dentro de lo que yo consideraba estéticamente que debía ser. Creo que cometí también errores y flojeras y tal, pero sin embargo es un proyecto determinante en mi vida. Y otro, por casualidad, ha sido el de vincularme con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, la que muchos llamaron la Escuela de García Márquez, porque es una escuela que fue creada por una fundación de periodistas que se llama la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, cuyo presidente hasta la muerte fue García Márquez. Esa fundación creó una escuela, de la cual acabo de hablar. Escuela que tiene gran prestigio en el mundo. Por una casualidad yo fui invitado a dar un taller de dirección a esa escuela en el año 88, un año después de su fundación. Tuve la suerte de tener éxito y de que me llamaran de nuevo varias veces y finalmente tuve la gran satisfacción y el honor seguramente inmerecido de ser director académico de la escuela durante 3 años. Esa fue otra experiencia que me marcó profundamente porque la escuela es un lugar muy particular, el único lugar donde existe libertad que yo conozca. Muy bien, hay algo bien importante dentro de este paso por la Escuela de San Antonio de los Baños. Usted hay una frase que dice, sin querer me dediqué a la docencia. ¿Por qué? Sin querer se dedicó a la docencia. Porque nunca había pensado en ser docente, jamás. Ocurrió que alguien me llamó alguna vez para que, terminado el rodaje de Pisingaña, diera un taller sobre la película con algunas de las personas que habían intervenido y lo hice, di un taller y me fue bien, me sentí como cómodo, pero a raíz de ese taller y un par de talleres más que me invitaron en un par de universidades, de ahí surgió seguramente el hecho de que Lisandro Duque y Carlos Álvarez, que eran los representantes de Colombia y siguen siéndolo en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, me invitaron a dar el taller de dirección en la escuela. Era un taller de 3 meses de duración y para mí era un reto muy grande y yo lo acepté muy asustado y convencido de que iba a fracasar allí porque no tenía la experiencia docente ni la capacidad. Sin embargo, traté de hacerlo y tuve una gran suerte. Todavía soy el único profesor a quien los estudiantes le han armado una fiesta de despedida. Sí, con casi, ¿cuántas botellas de...? Creo que fueron 28 botellas de ron, sí. Sí, dentro de esa gran fiesta. En esa época la cosa no era fácil porque los estudiantes eran becados y la escuela era gratuita.
Y entonces los muchachos que iban a la escuela no disponían de grandes recursos económicos, de manera que para ellos era un esfuerzo conseguir semejante cantidad de botellas de ron, pero lo hicieron y estuvimos de fiesta hasta la madrugada. Además que dentro de esa trayectoria les cuento a ustedes, por el paso por allí, por San Antonio de los Baños, en Cuba, conoció a Steven Spielberg. Bueno, Steven Spielberg fue uno de los tantos directores, grandes directores que pasan por la escuela. Sí. La escuela tiene el privilegio de que, por un lado, su metodología de la enseñanza es antiacadémica, es una escuela que se llama a sí misma antiescolástica, y su manera de enseñar no depende de profesores académicos tradicionales, sino que son fundamentalmente profesionales del cine, de cada una de las áreas del cine, y por fortuna muy destacados en el mundo los que imparten los talleres. Entonces por allí han pasado Francis Ford Coppola, Ettore Scola, bueno, sería interminable la lista, Akira Kurosawa, bueno, la lista de grandes directores que han pasado y siguen pasando por la escuela, y lo mismo en dirección de fotografía y en todo. Entonces, esa escuela es especial. Además, en la escuela viven los estudiantes, los profesores y los trabajadores, de manera que 24 horas del día se está hablando de cine y viviendo de cine. Sí. Muy bien. Bueno, pregunta Santiago, ¿ninguna? Preguntas. A ver. Bueno, dentro de su gran trayectoria, vuelvo y repito, más que larga, gran trayectoria, ¿ha sentido usted que ha cumplido con todas sus metas? O sea, ese amor que usted le tiene al cine ha sido especial durante toda su vida y sí cumplió con todo lo que debía hacer. Yo creo que es muy difícil que cualquier persona logre cumplir con la totalidad de sus sueños. No, yo tengo muchos sueños engavetados, sí. Incluso es obvio que no he vuelto a hacer cine desde Pisingaña. He hecho documentales, sí he hecho documentales, pero no he vuelto a hacer una película de ficción. Y no la he vuelto a hacer no porque no quisiera, sino porque los obstáculos que se presentan por diversas razones a lo largo de la vida me han impedido cumplir ese sueño. En este momento tengo un guión que estamos tratando de financiar para que se pueda avanzar un poco más en el cumplimiento de esos sueños. Pero sí he hecho algo. Por ejemplo, como te digo, se publicó un librito de poesía en el Instituto Caro y Cuervo. La poesía ha sido otra de las cosas que yo he amado profundamente. Y que ese libro fuera publicado, pues fue también cumplir otro de los objetivos de la vida. Un gran personaje aquí. Aquí estábamos extra cámara discutiendo, debatiendo un poquitico. Entonces, el gran maestro, el gran director, don Leopoldo. Mentiras, no, Leopoldo. Profe, ¿usted tenía algo más que adicionarle a lo que decía Santiago? Sí, Santiago me preguntaba por los logros, porque cuáles han sido mis logros, y olvidé uno que me parece muy importante, y es el hecho de haber podido transmitir mi experiencia, mis pocos conocimientos, mis fracasos y mis limitados éxitos a la gente joven. Eso para mí ha sido un logro extraordinario, poder comunicarle a varias generaciones de estudiantes de América Latina y de todo el mundo, pues eso, lo que pienso sobre el cine, lo poco que sé sobre el cine, mis sueños sobre el cine. Ese es un logro muy valioso para mí. Hay algo importante también para culminar un poquitico lo de la trayectoria y empezar a hablar de la película y de cómo el cine ha influido también en los jóvenes actualmente. Usted dice, ya es hora de regresar, estamos pagando horas extras. Explíquenos esa frase. Bueno, yo creo que cuando hablé de horas extras es porque considero que toda persona que pasa de los 70 años está viviendo horas extras. Me acuerdo que algún amigo mío decía, bueno, tú y yo, que ya pasamos de los 70, ya pasaron los 2 tiempos normales del partido de fútbol, ahora dependemos del árbitro. Bueno, entonces ahora sí hagamos el paralelo de lo que se está haciendo actualmente con los jóvenes, que usted dice que eso es también algo satisfactorio de ver cómo usted con su gran experiencia le transmite esa información a los nuevos jóvenes, a los jóvenes que están haciendo cine, que hacen televisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la experiencia de enseñar es una experiencia hermosísima, entre otras cosas porque uno aprende muchísimo y para enseñar tiene que prepararse, tiene que pensar que uno realmente puede saber algo y encontrar en qué consiste ese conocimiento, ¿no? Y además me parece que en este momento
cuando los medios audiovisuales se expanden de una manera tan gigantesca y ya casi todo el mundo tiene la posibilidad de ser cineasta. Sí. Entonces es muy importante que esa proliferación no sea una proliferación de bajo nivel, de baja calidad, sino que el cine, que en cualquiera de los medios hagan los jóvenes, sea un cine que cumpla con algunas de las funciones esenciales del cine. Es decir, por un lado, tratar de ser arte, por un lado, tratar de que trascienda, de que implica algo para los espectadores, de que les ayude a tomar conciencia sobre su realidad, a formarse una opinión sobre el mundo. Porque mientras una persona no sepa qué atenerse, no sabe en qué mundo vive, no puede realizar un audiovisual. Es decir, para realizar un audiovisual que sea responsable, que pueda tener belleza estética y que tenga contenido y significación, cada joven necesita prepararse intelectualmente también. Es decir, no basta con tomar una cámara o un teléfono celular y en vista de las cosas que uno ha visto en el cine y en la televisión, decir, voy a hacer algo sobre esto. No, tiene que ir a la raíz y averiguar qué es esto, cuál es el medio que yo manejo y para qué sirve, qué utilidad tiene, para qué carajo quiero hacer yo una película, ¿sí? ¿Para divertirme únicamente o quizás quiero hacerla para algo más que divertirme, para reflejar mi realidad, para criticar mi realidad, para encontrar la belleza de las cosas y de las personas, ¿sí? ¿Qué hay detrás de la actitud de la gente? ¿Qué hay detrás del trabajo? ¿Cómo se vive? ¿Justa o injustamente? Es decir, una persona tiene que hacerse muchas preguntas y crearse una opinión sobre el mundo antes de tomar cualquier medio audiovisual para realizarse. Profe, que te interrumpa un poco, pero maestro, me surgió una pregunta. Dentro de todas esas cosas que nos cuenta, ¿cómo se dirige una película? O sea, ¿qué es lo más difícil de dirigir una película teniendo en cuenta tantas ideas, teniendo en cuenta tantos escenarios? ¿Qué es lo que usted necesita para dirigir una película? Bueno, se necesitan muchas cosas. Sí. Por una parte, pues se necesita, como decía antes, tener una noción del mundo, ¿no? Una posición delante del mundo, lo cual ya servirá para elegir qué película vas a dirigir, para elegir cómo se va a actuar. Tienes que hacer un gran trabajo previo al rodaje. Muchas personas piensan que dirigir cine es sentarse en un set, ¿no? y empezar a decir a los actores, usted haga esto y aquello. No, eso es una parte posterior y, si se quiere, casi que secundaria de la dirección de cine. Lo más importante de todo es prepararse previamente con gran minuciosidad, de tal manera que en el rodaje, que es un momento muy complicado y caótico del cine, no te pierdas y puedas mantener tu línea. Entonces, ¿tú qué haces? Un guión técnico. Le buscas a la historia que vas a contar lo que llamamos una finalidad esencial. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Sí? Con base en eso, haces un guión técnico en el cual vas desglosando las secuencias, vas desglosando los sets, vas encontrando los planos, todo eso en tu pantalla interior, ¿sí? Al mismo tiempo de eso, pues hay un enorme trabajo alrededor en la producción que está contratando los sitios y a los actores. Es un largo y complicado trabajo. Cuando tú llegas al momento del rodaje, a la filmación, eres un hombre que está absolutamente preparado. Has creado tus personajes, has trabajado con los actores sobre cómo son esos personajes para darles una calidad humana, un aspecto humano, para hacerlos convincentes, ¿sí? Para que parezcan seres humanos de la realidad. Entonces, todo esto es el trabajo preparatorio que te permite, cuando llegas al set, tener el dominio sobre todo lo que quieres decir, tanto desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del campo visual, desde el punto de vista de la puesta en escena, de la puesta en cuadro, de la puesta en serie, de que hablábamos el otro día, ¿ves? Y saber de antemano ya cómo esa película va a quedar. Cada plano que tú ruedas va componiendo un enorme trabajo en el que van quedando insertadas las cosas de acuerdo con tu finalidad esencial. Entonces, eso es más o menos, y después viene la edición donde sigues trabajando. Y sigues trabajando. Vamos a ver otro pequeñito cortecito de Pisingana. Voy a obligar a Dios a que la tenga aquí. Nunca olvidaremos el rayito de sol que fuiste. Eso lo oí en una película. Es raro hablar en entierros de esta clase. Si no fuera por ustedes, hoy nadie estaría aquí para llamarla por su nombre, a su tumba, y para decir:
aunque nadie la ponga en las listas oficiales de las víctimas de esta época, que ella fue una pequeña heroína. Al tablero, porque tu opinión cuenta. Nosotros estamos aquí anonadados con toda esta historia y con todo lo que nos ha contado el maestro, el director, Leopoldo Pinzón, del municipio de Huasca, Cundinamarca. Se me había olvidado decir de dónde era usted, se me había olvidado decirlo. Bueno, profe John, algo importante de todo lo que nos ha contado el profe, lo que se está haciendo ahorita con los jóvenes en el SENA, esos talleres que sobre eso que se está haciendo. Bueno, primero que todo, pues resaltar el gran privilegio de contar con un cineasta de las calidades de Leopoldo Pinzón, una persona que hace parte indudablemente de nuestra historia cinematográfica, que hace parte de nuestros valores en ese campo, que está ya ahí inscrito en la historia del cine colombiano, y es un gran privilegio para nosotros, para el SENA, y aprovecho para volver a darle esas infinitas gracias en público de parte del SENA y de parte de estos muchachos que se han venido fortaleciendo tanto en elementos que son fundamentales a la hora de llegar a concebir una película. Leopoldo Pinzón ha estado vinculado en la estrategia Cine al SENA que hablábamos hace 8 días, desde el ciclo de talleres y conversatorios que lo definimos como cinematografía y cultura de paz. Hay una programación nacional de la cual tiene unas sesiones semanales con diferentes directores nacionales también, y nosotros aquí en Villeta tenemos una programación alternativa, para la cual, vuelvo y digo, tenemos ese gran privilegio de contar con Leopoldo Pinzón y con toda esa sabiduría y con toda esa experiencia que ha venido transmitiéndonos. A veces los chicos me han comentado, sí, nosotros en los libros hemos visto cosas, los profes nos han comentado otras, nosotros hemos escudriñado en redes conceptos, prácticas, pero indudablemente que el aporte de Leopoldo Pinzón a esta estrategia y a la formación de los chicos en el SENA ha sido vital, y ha sido también como un elemento de motivación, y sentirse que tienen mejor dicho, yo les he dicho, ya sienten que están siéntanse en San Antonio de los Baños por un momento, porque prácticamente eso es lo que están viviendo. Están enfrente de una persona que con toda la bondad del mundo, con todo el amor del mundo, les está brindando de sí, de su profesión, de su humanidad, sobre todo, porque no es solamente una persona con grandes conocimientos, sí, con un acervo tremendo, sino con un don de gente tremendísimo que le transmite a uno eso, le transmite a uno confianza, le transmite a uno cosas muy bonitas, que hace que todo ese conocimiento pues sea muy bien recibido. Bueno, gracias. Gracias. De verdad que es un homenaje que también hacemos desde aquí, desde el tablero, y obviamente los jóvenes allí en el SENA. Vamos a empezar con las conclusiones y bueno, antecitos de eso, ya se me iba pasando, profe. Hablemos de Pisingaña. ¿Qué significó para la vida suya y para la vida también de su hermano Pisingaña? Pues como te digo, fue un momento vital. Pisingaña está basada en una historia de la vida real. Esa historia de la vida real, donde hay esta sirvientica que llega del campo, que ha sido violada por el ejército, que después cae, digamos, en las garras del dueño de casa, que no es, sin embargo, para nada una mala persona. Es alguien que está tratando incluso de rescatar a la niña y de rescatarse a sí mismo, etc. Toda esa historia ocurrió en la vida real, y el suicidio de la niña ocurrió en la vida real también. Sí. Entonces, con base en este material que ocurrió muy cerca de nosotros y nos permitió conocer a los protagonistas, a la niña no, pero sí al padre, al marido y a la esposa. Sí.
Entonces, sobre eso mi hermano Germán escribió una novela que se llamó El Terremoto. Es una novela que se ganó un premio nacional de novela de literatura de vanguardia, con un jurado, por cierto, muy valioso. Y desde entonces siempre soñamos con la posibilidad de que esa novela y esa historia se convirtieran en una película. Cuando nació la compañía de fomento cinematográfico, FOCINE, pensamos que era el momento de hacerlo. Y entonces fue cuando Germán se entregó a la escritura del guión y después trabajamos durante meses, no solamente Germán y yo, sino varios de los compañeros, director de fotografía, asistentes, etcétera, hasta que logramos crear un guión y presentarlo a la compañía. Y fue aprobado por fortuna y bueno, nos prestaron una cantidad impresionante, 12 millones de pesos. Con eso hicimos la película, pero eran 12 millones de pesos de esa época, desde luego, claro. Deben equivaler a los 700 millones de hoy, me imagino, o algo parecido, pero de todas maneras fue muy barata la manera como se hizo la película. Entonces, imagínate lo que significó, poder hacer una película, la que uno quería hacer. Sí. Yo había hecho 2 años antes una película que no quería hacer, que se llama La Abuela, que es una película sobre una telenovela que tuvo mucha fama, tuvo mucho éxito. Yo en ese momento era gerente de una empresa que se llamaba Dinavisión, que era una empresa creada por RTI Televisión para hacer cine, y habíamos hecho cortometrajes. Entonces me propusieron que hiciera un largometraje sobre esa telenovela. La telenovela no es mi campo favorito. Y la historia, bueno, en todo caso acepté, cambié todos los diálogos de la historia, cambié el guión radicalmente, pero no se pudo quitar la esencia telenovelística de todas maneras. Fue una experiencia interesante, pero desde luego no es algo que yo pongo con mucho orgullo en mi trayectoria. Fue linda la experiencia, fue muy importante dirigir mi primera película de largometraje, reuní un equipo técnico y humano muy bonito, etcétera, pero la película como tal no me convence. Entonces, poder hacer la película que sí queríamos hacer desde que éramos niños, sí, con esta historia que tanto nos apasionaba, que nos parecía una historia muy valiosa, porque reflejaba la clase media colombiana y reflejaba la tragedia del campo colombiano. Entonces, para nosotros fue extraordinario. Luego, poder hacerla libremente, sin que nadie interviniera en su rodaje, ni en su guión, ni en nada. Y lo mismo editarla fue también una experiencia extraordinaria. Entonces, Pisingaña significó para mí un punto sustancial en la vida, sin la menor duda. Además que las horas de rodaje, los actores, lo que usted nos comentaba antes, ese paso antes de empezar ya como tal el rodaje de la película, que habían los actores y las actrices, que nosotros en esta época pues todavía la tenemos muy, muy pendiente, que es Consuelo Luzardo. Los demás actores sí no los tengo, digamos, pero pues ella sí la tengo muy presente. También participaron Víctor Hugo Morán, Julie Pedraza. Sí. Él también, Carlos Barbosa, Gustavo Angarita, también estuvo dentro de ese elenco. Víctor Hugo Morán, Pepe Sánchez, claro. Carmenza Gómez, Edgardo Román y Jaime Ospina, que eran algunos de los actores. Sí, yo pienso que en ese momento era la flor y nata de la actuación en el país. Además, actores que habían venido todos del teatro y que tenían entonces una formación muy sólida como actores, excepto Julie Pedraza, porque el problema es que teníamos que conseguir una niña que tuviera más o menos 14 años y pues no podía pedírsele mucha experiencia en actuación. Sí, sí. Al principio hicimos tentativas por el Círculo Colombiano de Actores, por la televisión, y nunca encontramos, hasta que la maquilladora de la película se acordó de una niña que había tenido un papelito chiquitico en La Abuela, que es Julie Pedraza. Ella vino con su padre, yo les expliqué toda la historia, que no era nada fácil lo que tenía que vivir esa niña, y ella y su padre aceptaron el papel. Después, pues yo trabajé con ella en una serie de cosas y nos enamoró a todos. A Barbosa, que era quien tenía que tener con ella una relación de personas desnudas y cosas. Algo decía yo hace unos días en nuestras reuniones del SENA, lo duro que es para una niña que nunca ha hecho el amor, desnudarse y hacer algo parecido al amor. Sí. Desnudarse delante de hombres mayores, que éramos todo el equipo técnico y del actor, una persona que nunca se había desnudado ante ningún adulto. La escena de la violación, que es brutal, absolutamente brutal. Entonces ella fue muy valiente y su padre fue muy valiente también, porque la acompañó en todas esas escenas por exigencia mía.
Y bueno, fue una suerte enorme haber logrado encontrar a esta niña que fue exactamente lo que yo había soñado que fuera y un poco más. Muy bien. Bueno, vamos a conclusiones ya en la parte final de Al Tablero. Entonces, Santiago, por favor, conclusiones del espacio. Bueno, conclusiones del espacio. Estamos frente a un gran maestro con una gran trayectoria y con todo lo que hemos hablado hoy, lo que hemos hablado tras de cámaras, tengo que reafirmar que debemos de apoyar el cine y pues, en mi mismo concepto, nosotros apoyamos el cine viendo las películas. Entonces, hay que apoyar el cine, hay que mirar películas y no buscar solo películas de acción, ciencia ficción, sino buscar cine colombiano, buscar cosas que nos hagan pensar, que es muy grato ver todo el esfuerzo que hay detrás, todo el esfuerzo que tiene un director para poder realizar una película. Y nuestro apoyo es verlas, es apoyar el cine colombiano. Profe John. Bueno, quisiera aprovechar el segmento para invitar a la juventud villetana, ¿sí? Para que participe en los ciclos de talleres y conversatorios, que participe en el cineforo que fue inaugurado con Pisingaña, a propósito. Ese era con esa película inauguramos el cineforo. Y los invitamos también para que se cuestionen un poco y se acerquen allá al SENA. Allá estamos para escucharlos y que se inquieten un poco en el medio audiovisual. Digamos que a manera de seducción les podremos decir que el SENA ahorita tiene unos convenios excelentes con universidades, que se acaba de firmar un convenio con el Festival de Cine Internacional de Cartagena de Indias, que es el festival más importante de América Latina. Que se firmó un convenio con el FIX, con el Festival Internacional de Santander, con nada más y nada menos que con Bogo Shorts, que es el antiguo festival el In Vitro Visual, y se están generando cosas muy interesantes, cosas muy bonitas vienen. Entonces, para que por favor se acerquen al SENA los que tengan algún tipo de inquietud frente a los medios audiovisuales y el cine, que allá los estaremos esperando en ese mundo de oportunidades que es el SENA. Bueno, y se me olvidaba decir que Pisingaña también tuvo dentro de mis apuntes, profe, tengo Círculo, Premios Nacionales, Círculo Precolombino, Mejor Director Colombiano y Mejor Guión Colombiano, en el tercer Festival de Cine de Bogotá, Nacional, Tropical y del Caribe, en Bogotá, hacia el año de 1986. Y otro poco de triunfos que ha tenido premiaciones. Habría que hacer una serie de programas para nombrar todos los reconocimientos que recibió. Aquí nos quedaríamos, pero en Al Tablero queremos eso, el reconocimiento, y que ustedes, los jóvenes que son gomosos en esta parte audiovisual, se metan en este cuento, que estamos, que como lo decía el profe, aquí está todo en la cabeza, pero hay que saberlo estructurar y hay que tener un poco de preguntas antes de lanzarlos a hacer una pieza audiovisual como tal. Hay una frase de Chaplin que me parece suficiente. Dice, todo consistía en pensar, nada más que en pensar. Muy bien, profe. Bueno, así terminamos hoy Al Tablero. Profe, gracias, de verdad, por aceptar el espacio aquí en Al Tablero y por empapar un poquitico a la juventud de lo que es el cine. Gracias a ustedes, muy amables. ¿Con qué frase termina? Otra más de su vida, profe. No, yo pienso que aprovechen los jóvenes los medios audiovisuales que ahora están a su disposición, pero que piensen que esos medios son algo más que entretenimiento. Muy bien. A todos ustedes en Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Feliz tarde, nos vemos en 8 días.